es toda una serie, ¿no? Cuando siempre se piensa el embargo, últimamente se habla mucho del embargo, particularmente sobre todo en las llamadas telefónicas, esas que recibe la gente, mensajitos, mirá, presentate, tenés que pagar tanto, cuando ya digamos, estás demoroso, te comienzan a llamar al trabajo, un montón de cosas, lo cual a veces hasta te hacen hablar directamente con asesor legal. Sí, o te mandan un estudio jurídico, pero eso siempre cuando se piensa en embargo, particularmente hay que saber que los embargos siempre son judiciales. No existen embargos por teléfono, no existen embargos por WhatsApp, no existen embargos por llamadas telefónicas. Los embargos son judiciales y tienen que llevar la firma de un juez. Es decir, que si no te llega una notificación a tu casa con una persona que la envía a tribunales, un juez de paz, y te dicen, mire, usted está embargado por tal deuda, bueno, ese embargo entonces no existe. Eso primero para saberlo y evitar también estafas, porque muchas veces te mandan y te dicen paga tanto y capaz que es alguien que tuvo acceso a ese dato. Convengamos que muchas de las deudas son datos públicos con el Banco Central, uno puede averiguar que las personas qué deudas tienen, entonces esas estafas también hay que tener cuidado, por eso los embargos siempre son judiciales. Es verdad, y siempre te dicen, su cuenta ya va a pasar a abogados, claro. Va a estar afectado en o el le vamos a embargar no la va casa. a poder, claro. Sí, bueno, entonces teniendo en cuenta que los embargos son siempre judiciales, hay que tener en cuenta que se dan en el marco de un proceso judicial. Bien. Es decir, van a tener que intervenir abogados, van a tener que, una serie de cuestiones que eso es más técnico cuando se habla, digamos, de un embargo, ¿no? Siempre se habla de la verosimilitud, el peligro en la demora, la contracautela. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta también que la persona que va a ser embargada no significa que no vas a poder disponer de los bienes embargados. Solamente que si querés vender un bien que está embargado ya judicialmente, bueno, tengas en cuenta de declarárselo a la persona de comprador. Por ejemplo, vos podés vender un auto que esté embargado. No hay problema. El tema es que se lo digas. Que le tenés que avisar. Es la buena fe contractual de avisar. Porque ahora, el embargo es justamente a los efectos de hacerse de un crédito o de pagar una deuda. O sea, el que solicita el embargo quiere cobrar algo que se le debe, digamos. Sí. Entonces, por eso es que es judicial. Y hay que tener en cuenta también el tema de la prescripción de las deudas. ¿Cuántos años? Bueno, las deudas por préstamos personales, esto siempre es algo que está ahí en pregunta, son 5 años. Es decir, pasan 5 años y esa deuda está prescripta. Y ahí te comienzan a llamar estos estudios cuando ya está prescripta la deuda, porque ya no se puede cobrar. La última, no, porque el último manotazo. Claro, es un manotazo de abogado, pero que si judicialmente... engancha, si exactamente, no. Por eso es que mira, acá me aportan, dice que generalmente esos estudios a veces ni siquiera tienen abogados, son operadores de call center, dicen. Sí, son gestionadores de deuda. Algunos te referencian direcciones en Buenos Aires o Cava. Sí, la mayoría, ¿por qué? Porque siempre las entidades financieras tienen domicilio en Ciudad de Buenos Aires por lo general. Y ahí es donde llaman, o empresas de acá se la pasan a estudios de allá, se la venden a la deuda prescripta para que la cobren de alguna manera extrajudicialmente, porque judicialmente cuando una deuda está prescripta no la puedes cobrar. O sea, pasan 5 años de que uno adquiere la deuda y se olvida. Eso es para préstamos personales. Tarjeta de créditos es menor, 3 años. Doctor, acá me quedo un paréntesis. ¿Por qué? Porque cuando... supongamos, jubilado mayor, saca un préstamo para llegar a fin de mes, ¿no? Después saca otro préstamo para tapar ese préstamo y después saca otro préstamo, porque es así. Entonces, en definitiva, después empieza, no puede pagar ni cumplir con ninguno y empieza... Y tenés cuotas más intereses, más... Exactamente. Bueno, ahí ven los distintos tipos de casos que hay. Cerramos con el tema de la prescripción, tarjetas de crédito, 3 años... Y pagaré, que también algo que se utiliza mucho en Jujuy, que préstame, que te firma un pagaré, que también los pagarés prescriben en 3 años. 3 años y 3 años. Eso es para lo que tengan en cuenta, 3 años desde el incumplimiento. Es decir, dejaste pagar mañana, bueno, contás 3 años. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas tampoco ejecutan deudas chicas. Porque, bueno, entre los gastos que tenés que pagar para ejecutar, los abogados, y bueno, viste, a veces quedan ahí. Sí. Con respecto a los embargos, ¿cuánto se puede embargar? Porque tampoco es que te pueden venir, vos tenés una deuda y pueden decir, bueno, me quedo con todo tu sueldo por 5 años. No, claro. Hay límites, la legislación argentina establece límite para los embargos por deuda. Para las entidades bancarias también. Para todos, para todos. Acá tenemos que cuando una persona trabaja y tiene un salario, la legislación argentina establece que
no se pueden embargar los sueldos por debajo del salario mínimo vital y móvil. Es decir, todas las personas que ganan por debajo del salario es inembargable. Ese sueldo es inembargable. Salvo por deudas alimentarias, que hablamos ya anteriormente. Claro. Al igual que las jubilaciones. Bueno, eso sí se puede embargar cuando está por debajo del salario mínimo vital y móvil. Que hoy en día son 80.000 pesos. Sería para los hijitos. Exactamente. Bien. Ahora, para otro tipo de deudas no se puede embargar. Claro. Ahora, por encima del salario mínimo vital y móvil sí se puede embargar y también hay límites. Es decir, si tu salario no supera el doble del salario mínimo vital y móvil, es decir, cobras menos de 160.000 pesos, te pueden embargar hasta el 10% de la deuda que tengas. Y si cobras más de 160.000 pesos, se puede embargar hasta el 20% de tu sueldo por las deudas que sean. Siempre estamos hablando que esto va a llegar a través de un embargo judicial, ¿no? O sea, no a través de que vos vayas a pagar y esa cosa. De amenaza o de intimaciones te pueden intimar 1000 cosas, digamos, y vos podés firmar 1000 cosas, pero judicialmente la ley establece esos límites para embargar las distintas deudas que existen. Y las entidades bancarias no pueden avanzar directamente con un descuento a tu sueldo, ¿no lo pueden hacer? Bueno, ¿o sí? Esas son dos cosas que a veces se confunden. Una cosa es el embargo, que es judicial y lo dicta un juez, y otra cosa es cuando vos das la voluntad, por ejemplo, ante alguna, no solamente entidades bancarias, puede ser alguna préstamos personales de una empresa privada, que vos decís, yo acepto cualquiera, que se me descuente del sueldo la cuota. Esa es otra cosa, porque eso es algo voluntario. Así como vos aceptaste de que te descuenten del sueldo, bueno, podrías ir y decir, bueno, miren, yo ya no quiero que se me descuente el sueldo, voy a venir a pagar mejor acá todos los meses. Es como el stop debit de la tarjeta de crédito. De la tarjeta de crédito es cierto. Es muy similar. Hay mucha gente que dice, a mí me depositaron, suponte hoy, yo tenía que pagar mañana otra cuenta porque tengo, no sé, vos podés cambiar inclusive hasta la fecha de vencimiento o los plazos de pago de las tarjetas de crédito, y si no lo hiciste, apenas te depositan el sueldo, se descuenta la tarjeta de crédito. Exactamente. Pero vos podés pedir que eso no suceda, ¿no es cierto? Exactamente, vos podés, y es más, yo creo que hoy en día es aconsejable, porque muchas veces pasa que te descuentan 2 veces o te descuentan de más y tenés que ir a hacer el reclamo. Yo creo que si bien es una pérdida de tiempo a veces tener que ir a pagar, bueno, para eso están las transferencias electrónicas también. Exacto. Entonces, dejar de lado el stop debit y ese tipo de cuestiones y pagar o personalmente o con transferencia, como se hace hoy en día. Vos decidir cuándo. Claro, porque es un ratito que uno se toma para pagar esa deuda que tiene, a que estar firmando algo que te descuenten directamente del recibo de sueldo, que después, si bien podés sacarlo, se vuelve dificultoso como todo. Cuando vas y te dicen, no se puede porque usted firmó, bueno, tratemos de no llegar a esas instancias, de prevenirlo, y bueno, si hay que ir a perder un rato de la mañana para ir a pagar, bueno, se perderá en función de que no tener más problemas adelante. Claro, bien, es fundamental. Bueno, ahora, el tema de la herencia de deudas es otro punto, ¿no? ¿Se heredan las deudas? Bueno, las deudas en principio no se heredan. O sea, cuando se entra en un juicio sucesorio, cuando hablamos de herencia, hablamos de una persona que ha fallecido y que ha dejado activos y pasivos. Bueno, cuando una persona deja pasivos, los herederos tienen la posibilidad de pagar la deuda con esos activos que quedaron de esta persona fallecida. Ahora, si aceptan todos los activos, es decir, no se hace el famoso inventario, bueno, ahí ellos pueden llegar a pagar con su patrimonio personal las deudas que dejó. Por eso, por lo general, los abogados, cuando intervienen en juicios sucesorios, hacen estas cuentas para ver qué se dejó, qué no se dejó, para que los herederos no tengan que pagar con su propio patrimonio. Pero sí, si hay un descuido, es posible que los herederos tengan que pagar con su propio patrimonio en la medida que haya, no sé, una mala gestión del abogado o que haya otros tipos de intereses. Pero en principio no se heredan y se tienen que pagar con los activos que deja la persona fallecida.